Aquí, aquí sigo. No sé si alguien escuche esto algún día. Es el día 300 desde el brote. He aprendido que contar los días no tiene sentido, pero lo hago para no perderme, para no olvidar quién soy. Me llamo Emilio Andrade, era ingeniero químico, y ahora soy lo que el mundo me obligó a ser, un sobreviviente más, un mecánico improvisado, un soldado por instinto. Esta grabación, la hago en la cabina del viejo bus escolar blindado que ahora llamamos la Bestia Amarilla. Lo encontramos hace unos meses, oxidado y lleno de sangre seca, en una carretera bloqueada por autos quemados. Lo reforzamos con placas de acero, mallas y trozos de chatarra. Lo convertimos en nuestro refugio móvil, nuestro hogar con ruedas. El motor ruge con una mezcla que yo mismo preparé, una especie de biocombustible que saco de restos de aceite vegetal y etanol purificado de botellas viejas de licor. La ciencia aún sirve de algo, incluso en medio de este infierno. Viajo con 8 personas. Algunos eran desconocidos, otros se convirtieron en familia. Está Laura, ex enfermera de urgencias, manos firmes y mirada cansada. Rubén, un mecánico que no habla mucho, pero que es capaz de hacer andar un generador con piezas de licuadora. Camilo, el chico más joven, apenas 19, siempre preguntando si volveremos a ver el mar. Y Sara, mi motivo para seguir grabando. Ella era bioanalista, trabajaba en un laboratorio, igual que yo. A veces, cuando la escucho hablar de cómo intentaban frenar el virus antes de que se propagara, se me quiebra la voz. Dice que todo comenzó por un fallo en los protocolos de contención, una mutación inesperada en la cepa que jamás debió salir del laboratorio. El mundo se fue al infierno en cuestión de semanas. Recuerdo los primeros días, la incredulidad, las noticias contradiciéndose, los gobiernos asegurando que lo tenían bajo control. Y luego, el silencio. Las transmisiones se apagaron una tras otra, hasta que solo quedaron las señales de auxilio, gritos lejanos y las sirenas que nunca llegaban a ningún lugar. Ahora, el silencio es lo más aterrador. Solo se rompe cuando algún zombi emite esos gruñidos húmedos, o cuando las aves mutadas sobrevuelan buscando carroña. Esas cosas, ya no son palomas ni cuervos. Tienen plumas desiguales, ojos lechosos y picos deformados. Vuelan bajo y atacan en grupo. Hoy salimos temprano del refugio donde pasamos la noche. El bus rugía por la carretera cubierta de polvo y cenizas. Pasamos junto a un campo lleno de cuerpos amontonados, pero lo extraño era que muchos tenían mordidas diferentes, no humanas. Algunos parecían haber sido atacados por algo con garras enormes. Rubén dice que no deberíamos seguir por esa ruta, pero el combustible escasea, y no hay tiempo ni seguridad para retroceder. A mediodía nos detuvimos a buscar provisiones en una estación de servicio. Entré con Sara y Camilo, mientras Laura cubría la puerta. El olor a putrefacción era insoportable. Las góndolas estaban vacías, pero en la trastienda encontramos botellas de agua y algo de comida enlatada. Cuando estábamos por salir, escuchamos un sonido seco, algo arrastrándose. Era un zombi, pero no como los de antes. Su piel parecía derretida, y de su espalda sobresalían unas protuberancias óseas, como espinas. Caminaba torcido, pero rápido. Lo llamamos rastrero, aunque no tiene nombre oficial. Le disparamos, pero no cayó de inmediato. Tuvimos que golpearlo con un tubo de hierro en la cabeza. Cuando por fin dejó de moverse, vimos que su sangre era más oscura, más espesa. Sara tomó una muestra con cuidado. Dijo que esa mutación no era natural, que algo en el ambiente está acelerando los cambios. El virus ya no solo mata, ahora transforma, adapta, perfecciona. Salimos de allí sin mirar atrás. Por la tarde el cielo se tornó rojo, y el viento trajo un olor metálico, como de óxido y sangre. De lejos, vimos movimiento en una colina. Eran zombis, pero caminaban en manada, no al azar. Iban siguiendo algo, o a alguien. Rubén aceleró el bus. La bestia amarilla temblaba mientras avanzábamos entre autos volcados. Laura disparaba desde la escotilla superior, y yo intentaba mantener el equilibrio mientras cerraba las compuertas. Los rastreros se abalanzaron sobre el bus, golpeando las ventanas con sus brazos deformes. El sonido del metal retumbaba como un tambor de guerra. Camilo gritaba mientras recargaba su escopeta. Sara sostenía las botellas con las muestras, intentando que no se rompieran. Los neumáticos chirriaban. Uno de los zombis logró aferrarse al techo, sus garras rasgaban la chapa. Subí por la escalera trasera y le disparé a quemarropa. Cayó y se partió el cuello contra el asfalto. Cuando todo terminó, el bus estaba cubierto de sangre y restos. Nadie resultó herido, pero el miedo quedó suspendido en el aire.
Esa noche acampamos cerca de una escuela abandonada. Hicimos una fogata pequeña, solo lo justo para calentar la cena. Rubén arreglaba una fuga de combustible mientras yo revisaba el sistema de ventilación. Laura atendía una herida leve en la pierna de Camilo. Sara escribía en su cuaderno, ese donde anota los cambios que ve en los infectados. Le pregunté qué buscaba en esas notas. Me miró a los ojos y me dijo, una cura, o al menos una explicación. A veces pienso que su esperanza es lo único que nos mantiene cuerdos. Yo, no sé si aún creo en curas, pero sí creo en sobrevivir y en que algún día alguien escuchará esto. Tal vez encuentre este bus, o las grabaciones que he ido dejando en distintos lugares. Si alguien las oye, quiero que sepan que seguimos luchando, que aún hay humanos que no se rindieron. El fuego se está apagando. Escucho algo afuera, pasos, o quizá el viento. No lo sé. Mañana saldremos hacia el norte. Dicen que allá hay una zona libre, un asentamiento donde reconstruyen con energía solar y agua filtrada. No sé si creerlo, pero necesitamos una meta. Sin un destino, el viaje no tiene sentido. Si alguien escucha esto, sobrevivir vale la pena, aunque el mundo se haya podrido. Porque mientras haya una voz, no todo está perdido. Día 301. El amanecer llegó con un cielo color ceniza. Dormimos poco, si es que puede llamarse dormir. El viento traía ese silbido extraño que siempre precede a los ataques de las aves mutadas. Nos preparamos en silencio. Laura recogió las mantas, Camilo revisó las armas, y yo encendí el motor de la bestia amarilla. Rubén gruñó algo sobre el filtro del combustible, y Sara me pidió que le ayudara a sellar mejor las ventanas del bus con cinta y metal. Ella dice que el virus también se propaga por el aire en zonas muy contaminadas, que las esporas de los cuerpos descompuestos pueden alterar incluso a los animales que aún viven. Cuando salimos del patio de la escuela, vimos lo que parecía una bandada en el horizonte, pero no eran aves normales, sus alas estaban torcidas, con huecos donde antes había plumas. Algunas tenían picos múltiples, como si la mutación las hubiera fusionado con otras especies. A veces pienso que el virus no solo mata, sino que reescribe la naturaleza. Avanzamos despacio. La carretera se extendía entre montones de autos oxidados. En los costados, las casas parecían tumbas abiertas. Camilo encendió la radio, aunque hace semanas no captamos nada más que estática. Pero ese sonido vacío nos hace sentir acompañados, como si todavía quedara algo humano flotando entre las ondas. A mitad de la mañana divisamos un autobús volcado al borde del camino. Me bajé con Rubén y Laura para revisar. Había esqueletos dentro, y restos de uniformes. Era un bus escolar, igual que el nuestro, pero carbonizado. En el tablero, todavía colgaba un llavero con forma de estrella. Lo tomé y lo guardé. No sé por qué, pero me da cierta paz coleccionar pequeños recuerdos del mundo antes del caos. Encontramos unas cajas metálicas en el compartimiento inferior. Al abrirlas, había botellas de cloro, guantes y frascos de alcohol médico. Sara sonrió cuando se los mostré. Con esto podemos seguir desinfectando las heridas, dijo. Es extraño como una simple botella de alcohol puede sentirse como oro puro ahora. De repente, un sonido cortó el aire. Un graznido fuerte, agudo, casi como un grito humano. Miramos al cielo, y las vimos. Las aves mutadas venían directo hacia nosotros. Al bus, grité, y corrimos. Rubén encendió el motor a toda prisa. Laura subió disparando al aire. Las criaturas se abalanzaron como una lluvia de plumas podridas. Chocaban contra los cristales, arañaban el metal con sus garras. Una de ellas logró entrar por una ranura del techo, una especie de cuervo gigantesco con dos picos cruzados. Camilo gritó. Yo tomé la palanca del freno de mano y le golpeé el cráneo hasta que su cabeza estalló en una nube de sangre negra. El olor era insoportable. Sara tosía, cubriéndose el rostro con una bufanda. Las aves siguieron atacando, pero la bestia resistió. El parabrisas quedó cubierto de restos y plumas. El ruido era ensordecedor. Rubén aceleró, y poco a poco los graznidos se fueron apagando hasta quedar solo el rugido del motor. Cuando todo terminó, estábamos cubiertos de sangre seca y polvo. Laura se sentó, agotada, apoyando el rifle sobre sus piernas. Sara me miró y dijo, cada día sobreviviendo, es una victoria, ¿verdad? Yo solo pude asentir. Seguimos rumbo al norte durante horas.
El paisaje cambió. Los campos secos dieron paso a zonas donde la vegetación parecía viva, pero enferma. Árboles con raíces deformes, flores negras que exhalaban un olor dulzón. El suelo parecía moverse por momentos, como si respirara. A veces, entre la hierba, se veían pequeños animales, con 3 ojos, o sin piel. El virus no distingue entre humanos y bestias. Todo lo que toca lo moldea a su antojo. A media tarde llegamos a un pequeño pueblo llamado San Ciro. Había señales de vida, barricadas, casas reforzadas, incluso una torre con antenas. Nos acercamos despacio. Laura agitó una bandera blanca improvisada, y esperamos. Pasaron varios minutos hasta que escuchamos una voz por un altavoz. ¿Cuántos son y qué quieren? Respondí. Somos 8. Buscamos refugio, combustible y medicinas. No queremos problemas. Silencio. Luego una puerta de metal se abrió lentamente. 2 hombres armados salieron, cubiertos con mascarillas y cascos de motociclista. Nos registraron. Cuando vieron las armas, dudaron, pero Laura les explicó que solo eran para defensa. Nos permitieron entrar. Dentro había una docena de personas. Un grupo pequeño, pero organizado. Tenían paneles solares, un pozo improvisado y un corral con gallinas, o algo parecido a gallinas. Las aves tenían plumas gruesas y crestas carnosas, pero al menos eran comestibles. Nos ofrecieron sopa caliente. Camilo lloró mientras comía. Llorar se volvió un lujo que casi habíamos olvidado. Mientras tanto, hablé con el líder del lugar, un hombre mayor llamado Don Efraín. Dijo que habían logrado sobrevivir aislándose, quemando a los infectados antes de que mutaran. Pero que en los últimos días, algo raro estaba ocurriendo. Los zombies ya no venían de día, sino de noche, en grupos coordinados. Es como si los guiara algo, me dijo en voz baja. No son los mismos que al principio. Hay uno, un grande, lo llaman. Lo hemos visto al borde del bosque. Lo siguen los demás, como si fuera su rey. Sara escuchó eso y su rostro cambió. Me dijo después que, según sus notas, algunos infectados desarrollan una forma de inteligencia colectiva, como las colonias de insectos. Esa idea me heló la sangre. Decidimos quedarnos una noche para descansar y ayudar a reforzar sus defensas. Rubén y yo soldamos láminas en la entrada principal, mientras Laura revisaba a los enfermos. Sara pidió muestras de sangre a algunos habitantes, quería comparar sus anticuerpos. Por la noche, encendimos una fogata en el centro del pueblo. Los niños, pocos, pero aún riendo, corrieron alrededor del fuego mientras algunos adultos intentaban cantar. Era la primera vez en mucho tiempo que sentí algo parecido a esperanza. Pero la calma duró poco. Cerca de la medianoche, el perro del asentamiento empezó a ladrar con desesperación. Luego escuchamos los pasos. No eran lentos ni torpes, eran firmes, coordinados. Rubén subió a la torre de vigilancia y gritó. Se mueven entre los árboles. Son muchos. Agarramos las armas. Las luces se apagaron para no atraer más. El sonido de ramas rompiéndose llenó el aire. Y entonces lo vimos. Una figura enorme salió de entre la oscuridad, arrastrando lo que quedaba de una vaca mutada. Tenía la piel cubierta de placas duras, como un exoesqueleto. Sus ojos brillaban con un tono rojizo. Y detrás de él, una horda completa. El rey, como lo llamaban. El primero en disparar fue Camilo. El proyectil le dio en el hombro, pero el monstruo apenas se inmutó. Rugió y avanzó. Los demás zombies lo siguieron. Disparamos, gritamos, corrimos. El aire se llenó de humo y sangre. El bus resistía detrás de la barricada, con el motor encendido por si había que huir. Yo ayudaba a Rubén a lanzar cócteles incendiarios. Las llamas iluminaban el rostro de las criaturas, bocas abiertas, piel fundida, ojos que parecían suplicar y odiar al mismo tiempo. El rey embistió la puerta principal. El metal se dobló. Don Efraín cayó bajo sus garras. Laura intentó arrastrarlo, pero era tarde. Camilo gritaba su nombre, disparando sin control. En ese momento, el bus rugió. Rubén me miró y dijo, o nos vamos ya, o morimos aquí. Sara subió primero con los niños del asentamiento. Laura cubría la retaguardia. Yo ayudé a Rubén a empujar la última barricada y luego salté al interior. El rey intentó detenernos. Golpeó el lateral del bus con tanta fuerza que casi lo volcó. Pero el motor respondió. La bestia amarilla se lanzó por la carretera envuelta en fuego, dejando atrás el pueblo, las llamas y los gritos. En el retrovisor,
vi al monstruo quedarse de pie entre las ruinas, mirando hacia nosotros. Y supe que volveríamos a encontrarnos. Día 303. No sé cómo seguimos vivos. El aire aún huele a ceniza, como si San Siro siguiera ardiendo detrás de nosotros. La bestia amarilla ruge cansada, con el escape roto y los vidrios cubiertos de polvo y sangre. Cada vez que el motor tose, me invade el miedo de que no vuelva a encender. A bordo ahora somos 11. Los 8 que éramos, más 3 niños del asentamiento. 2 niñas y un pequeño de apenas 4 años que no habla. Sara los mantiene cerca, les canta en voz baja cuando el ruido del motor permite oír algo más que el silencio. Rubén no ha dicho palabra desde que salimos. Tiene la mirada perdida, como si hubiera dejado parte de su alma allá, en ese infierno en llamas. Laura tiene una herida en el hombro, una quemadura leve, pero la está atendiendo ella misma. Camilo intenta animar a los niños, contándoles historias inventadas sobre cuando el mundo era normal, cuando las ciudades tenían luces y el cielo no olía a muerte. Yo conduzco. Grabo esto mientras manejamos, con el micrófono pegado al tablero, porque necesito hablar. Si dejo que el silencio me acompañe demasiado, termino escuchando los susurros de los que ya no están. Sara dice que las muestras que tomó en San Siro podrían ser importantes. Según ella, algunos de los sobrevivientes tenían en la sangre una proteína que ralentiza la mutación del virus. Cree que es una respuesta genética natural, una especie de defensa biológica que podría servir de base para una cura. Pero para confirmar eso, necesitaría equipo, reactivos, un laboratorio. Y entonces lo recordé. Hay un laboratorio del gobierno, o lo que quedaba de él, a unos 120 kilómetros al norte. Yo trabajé en esa instalación, años atrás, cuando todo esto era solo teoría. Se llama LID 9, un centro de investigación biológica subterráneo, construido para emergencias sanitarias globales. Si logramos llegar allí, tal vez encontremos algo útil. O tal vez solo encontremos ruinas. De cualquier forma, ya no tenemos otra dirección. La carretera se estrecha y el paisaje se vuelve más hostil. Hay árboles caídos, postes doblados, y por todas partes, señales de que el tiempo perdió sentido. A veces aparecen esqueletos con mochilas, carteles pidiendo ayuda, como si todos hubieran huido hacia el mismo destino y jamás lo alcanzaran. Rubén se sienta junto a mí y murmura: deberíamos haberlos enterrado. No podíamos quedarnos, le respondo. A veces creo que huir no es sobrevivir, dice. Y tiene razón. Huir nos mantiene respirando, pero no necesariamente vivos. Por la tarde, el cielo se oscurece demasiado rápido. Sara me dice que es una tormenta, pero cuando el primer trueno cae, no suena a trueno, suena a rugido. Laura grita desde la escotilla. Algo se mueve entre los árboles. Y lo vemos. Una manada de lobos mutados emerge del bosque, corriendo a la par del bus. Sus cuerpos son más grandes que un hombre, la piel llena de llagas y ojos luminosos. Se mueven con precisión, sin miedo al ruido del motor. Camilo carga la escopeta, Laura dispara desde arriba, pero las criaturas esquivan los tiros con agilidad imposible. Uno de ellos salta al lateral del bus y clava los colmillos en la chapa. Rubén intenta golpearlo con una barra de hierro desde la ventana, pero el animal resiste. Yo acelero. La carretera tiembla bajo el peso del bus. Otro lobo salta sobre el capó, arañando el parabrisas. Sara cubre a los niños con mantas, mientras Laura lanza una bengala por la escotilla. El fuego los asusta. Los lobos retroceden, pero uno logra colarse por la puerta trasera, que había quedado mal cerrada. Camilo lo enfrenta con el cuchillo. Se lanza sobre él sin pensar. El animal cae, pero lo muerde en el brazo antes de que podamos ayudarlo. Laura dispara y la criatura muere con un chillido agudo. Camilo cae al suelo, sangrando. Sara corre hacia él, presiona la herida. No es una mordida humana, no debería infectarlo, dice, intentando convencerse a sí misma. Le aplicamos alcohol y lo vendamos. Él sonríe, débil. Sigo aquí, jefe, me dice. No te vas a librar de mí tan fácil. Seguimos conduciendo hasta encontrar una fábrica abandonada. El letrero dice Industria Química Santa Elena. Ironías del destino. Entramos y sellamos las puertas. Dentro, el aire huele a óxido y cloro. Hay bidones, tubos y un generador viejo. Rubén logra encender las luces. Por primera vez en días, tenemos electricidad.
Sara y yo improvisamos un pequeño laboratorio en una oficina con lo que encontramos: tubos de ensayo, jeringas, un microscopio roto pero funcional. Tomamos una muestra de sangre de Camilo. La miré al microscopio y noté algo. Las células parecían normales, pero había una leve fluorescencia verdosa en los glóbulos. Algo que no vi en ningún infectado. Sara tomó nota. Podría ser un tipo de reacción inmunitaria al virus mutado, susurra. Su cuerpo podría estar resistiendo de alguna forma. Rubén nos interrumpe. El generador no durará mucho. Si quieren seguir jugando a los científicos, háganlo rápido. Laura, mientras tanto, patrulla con su linterna. Los niños duermen sobre colchones improvisados. El más pequeño, el que no habla, se levanta de repente y señala una pared. Allí, dice con voz baja. Es la primera vez que lo escuchamos. Nos acercamos y golpeamos la pared metálica. Suena hueca. Rubén quita una lámina suelta, y detrás hay un túnel. Un pasadizo con símbolos del antiguo Ministerio de Salud. Esto no es parte de la fábrica, digo. Sara me mira, y sé que ambos pensamos lo mismo: un acceso oculto, quizás hacia Lead 9. Preparamos las linternas, dejamos a Laura cuidando a los niños, y entramos. El pasillo desciende. El aire se vuelve más frío. Las paredes están cubiertas de moho y manchas de óxido. Encontramos puertas selladas con advertencias biológicas. Rubén intenta abrir una con una palanca, pero está bloqueada desde dentro. Seguimos bajando. Y entonces encontramos algo que me deja sin aire. Un laboratorio. Verdadero, completo, abandonado, pero intacto. Frascos rotos, monitores apagados, y en el centro, un tanque cilíndrico de vidrio, lleno de un líquido viscoso. Dentro, un cuerpo, o lo que queda de uno. Piel gris, ojos abiertos, cables conectados al cráneo. Sara se cubre la boca. Era un experimento, susurra. Intentaban modificar el virus, adaptarlo para regeneración celular. Leo un documento sobre una mesa. Proyecto Aether, fase 3, reinicio del genoma humano. Mi corazón se detiene. Conozco ese nombre. Yo trabajé en la fase 1. Era una idea loca, usar virus manipulados para reparar ADN dañado. Pero nunca debía salir del laboratorio. Nunca. Rubén revisa un generador auxiliar y logra encender una de las pantallas. En ella aparece una grabación, un científico, pálido, con la mirada desesperada. El experimento se salió de control, dice. Los sujetos desarrollaron agresión extrema, y su regeneración se volvió incontrolable. No hay manera de detenerlo. Si alguien encuentra esto, destruyan Lead 9. No repitan nuestro error. La pantalla se apaga. Sara me mira, temblando. Tú estuviste involucrado, ¿verdad? No respondo. Solo asiento. El silencio cae como una condena. Rubén rompe un frasco con rabia. ¿Todo esto por jugar a ser dioses? Grita. Todo este infierno, por un maldito experimento. No sé qué decir. No hay disculpa posible. Solo sé que tengo una oportunidad: arreglar lo que ayudé a destruir. Decidimos tomar todo lo útil: documentos, muestras, discos duros. Si logramos llegar a Lead 9, tal vez encontremos el origen del brote, o una forma de revertirlo. Esa noche, mientras todos duermen, vuelvo a grabar. Miro el reflejo de mi rostro en el vidrio del bus. Estoy envejeciendo rápido. Siento que el mundo entero me pesa en los hombros. Pero cuando veo a los niños dormidos, a Sara escribiendo sin descanso, y a Rubén vigilando en silencio, entiendo que aún hay algo por lo que vale la pena seguir. Mañana partiremos. Y si alguien escucha esto, que sepa que el fin del mundo no fue un accidente, fue una consecuencia, y que la cura puede estar esperándonos bajo tierra. Día 306. Grabación activa, batería al 30%. El viento afuera suena como si el mundo exhalara por última vez. Hemos pasado 3 días dentro de la fábrica abandonada, reparando el bus, estudiando las muestras y preparando el viaje final hacia Lead 9, el corazón del desastre. Sara apenas duerme. Tiene los ojos hundidos, las manos manchadas de tinta y sangre. Rubén dice que la obsesión puede matarnos antes que los zombies. Pero yo la entiendo. Porque siento lo mismo, la necesidad de darle sentido a todo esto. De cerrar el círculo. Camilo sigue vivo. La herida ha cicatrizado,
aunque la piel a su alrededor se tornó grisácea. Él dice que no siente dolor, solo una especie de calor constante bajo la piel. Sara sospecha que su cuerpo está desarrollando resistencia al virus. Ella lo llama fenómeno cero. Quizá Camilo sea la clave, o el aviso de que la evolución no ha terminado. Salimos al amanecer. La carretera al norte está cubierta de neblina y silencio. A cada kilómetro vemos más signos de que el virus ya no solo transforma la carne, también el entorno. Árboles que laten, raíces que se mueven, aves que ya no vuelan sino reptan entre los cables. Todo el ecosistema está cambiando. El mundo que conocíamos está desapareciendo. Pero aún no pienso rendirme. A media mañana alcanzamos una colina desde donde se ve un complejo cercado, LID 9, o lo que queda de él. El edificio principal colapsó, pero las torres de ventilación siguen en pie. Hay restos de helicópteros, vehículos militares y cuerpos esparcidos. El aire tiene ese olor metálico, mezcla de sangre y ozono. Sara toma mi mano. Allí comenzó todo, dice en voz baja. Yo asiento. Y allí tiene que terminar. Nos acercamos con precaución. El portón principal está cubierto de enredaderas y huesos. Rubén las corta con el machete. Al entrar, escuchamos un sonido subterráneo, como maquinaria vieja intentando arrancar. En el suelo, un cartel oxidado, Laboratorio Integrado de Desarrollo Zona Cero. De pronto, un rugido rompe el silencio. No es un zombi normal. No es humano. Lo sabemos antes de verlo. El rey sale de entre los escombros como un espectro, más grande que antes, con una masa muscular deformada y espinas óseas saliéndole del cráneo. Sus ojos rojos brillan bajo la neblina. Cada paso hace vibrar el suelo. Los niños gritan, Laura apunta el rifle, Rubén acelera el bus hacia atrás. Pero el monstruo se abalanza, golpeando el frente con una fuerza brutal. El metal se dobla, las luces se apagan. Camilo cae, Sara grita su nombre. El rey ruge, y los zombis que estaban escondidos entre los árboles comienzan a avanzar, siguiendo su llamada. Cientos, miles, tal vez. Una marea de carne y furia. No hay tiempo para pensar. Todos dentro del túnel. Grito. Hacia el subsuelo. Rubén y Laura cubren la retirada. Los niños corren tomados de la mano. Sara carga sus muestras y los discos del laboratorio. El suelo tiembla. El rey arranca un pedazo del bus y lo lanza contra nosotros. Siento el impacto, un golpe seco en el hombro. Pero sigo corriendo. Entramos por una compuerta semiabierta en el lado oeste del complejo. Detrás de nosotros, Rubén activa una granada de fósforo y la lanza hacia el monstruo. La explosión lo envuelve en fuego blanco. El rugido que sigue me perseguirá hasta la muerte. Dentro, el túnel baja en espiral. El aire se vuelve denso, lleno de polvo y humo. Sara se tambalea, tosiendo. Camilo la sostiene, pero noto que su brazo, el mismo que fue mordido, brilla bajo la piel, como si algo se moviera dentro. Llegamos a una puerta blindada con el logo del proyecto Aether. Necesita una tarjeta de acceso. Busco entre mis bolsillos y saco la mía, vieja, doblada, cubierta de sangre seca. La paso por el lector. Un pitido, y la puerta se abre con un siseo metálico. Dentro, un laboratorio intacto. Pantallas encendidas por energía de respaldo, cápsulas selladas, y una cámara criogénica en el centro. Sara corre hacia una consola. Aquí están los datos originales, dice, con la voz quebrada. Las secuencias del virus, las fases de mutación. Sus dedos vuelan sobre el teclado. En una de las pantallas aparece una fórmula. Yo la reconozco, la proteína Epsilon, el núcleo del experimento que intentaba regenerar tejido humano. Si logramos invertir la cadena, podríamos. Sara se detiene. ¿Podríamos qué? Pregunto. Podríamos revertir los efectos. No curar, pero detener la mutación. ¿Y cómo la distribuimos? Con un vector aéreo. ¿Cómo se propagó el virus? Rubén maldice. ¿Quieres liberar otro virus? ¿Ahora que apenas respiramos? No sería un virus, dice Sara, mirando la pantalla. Sería la cura viajando por el mismo camino. El suelo vuelve a temblar. El rey está vivo. El fuego no lo detuvo. Sus golpes retumban sobre el techo. El laboratorio entero vibra. La alarma se enciende. Fallo estructural. Camilo se lleva una mano al pecho. Su piel empieza a tornarse luminosa. Los niños gritan. Él los mira con calma. Puedo sentirlo, dentro de mí,
Dice. El virus, me escucha. Sara lo mira con horror y esperanza mezcladas. Camilo, si lo controlas, si puedes dominarlo, podrías llevar la cura. ¿Llevarla? ¿Cómo? Pregunta Rubén. Sara mira la consola. El sistema de ventilación tiene una cámara de difusión, pero alguien debe activarla desde el exterior, manualmente. Camilo sonríe. Entonces ya sé qué hacer. Intentamos detenerlo, pero es rápido. Corre por el túnel, hacia la superficie. El rey lo espera arriba. Los sensores muestran su presencia justo sobre la compuerta. Camilo, no lo hagas, grito por el comunicador. No sabes si funcionará. No importa, responde su voz entrecortada. Si falla, al menos lo intentaré. Silencio. Y luego, un rugido. Una explosión. Las luces parpadean. El sistema muestra un mensaje, vector liberado. El aire dentro del laboratorio cambia. Una brisa tibia, casi limpia. Sara se arrodilla, llorando. Rubén se queda mirando el techo, sin palabras. Subimos cuando el temblor cesa. La superficie está en ruinas. El cielo, teñido de gris azulado. Los cuerpos de los zombies yacen inmóviles, como si algo hubiera cortado el hilo que los mantenía de pie. El rey no está. Solo un cráter humeante donde antes se alzaba su sombra. Y entre los escombros, encontramos a Camilo. De rodillas, respirando con dificultad, los ojos brillando de un tono dorado. Sara se acerca. ¿Camilo? Él sonríe. Creo que funcionó. Y luego cae, inconsciente. Lo llevamos dentro del bus. Sara lo conecta a un suero. Su pulso es débil, pero estable. Afuera, el viento sopla diferente. No hay gruñidos. No hay ecos de muerte. Solo silencio. Un silencio vivo. Grabo esto mientras el sol comienza a levantarse. Tal vez sea el amanecer del día 307. Tal vez sea el inicio de algo nuevo. Rubén revisa el horizonte con los binoculares. Dice que ve movimiento, pero no de zombies. Humanos. Pequeños grupos que caminan entre las ruinas, con antorchas, con esperanza. Sara me mira y sonríe débilmente. Quizás, solo quizás, lo logramos. Apago la grabadora. Luego la enciendo otra vez, porque no puedo evitarlo. Si alguien escucha esto, digo, con la voz temblorosa. No sé si sobrevivimos al fin del mundo, o si acabamos de comenzar otro. Pero si estas palabras llegan a alguien, recuerden nuestros nombres. Recuerden que luchamos. Que incluso cuando todo estaba perdido, seguimos creyendo que la humanidad podía curarse. Fin de la grabación. Un zumbido suave. Y luego, una respiración profunda, que no es la mía. Emilio, susurra una voz detrás del micrófono. ¿Sara? Pregunto. Silencio. Solo el sonido del viento, y algo moviéndose dentro del bus. La grabación se corta.